Bienvenido a Bori Hablamos TV. Gracias por sacarle su tiempo, visitar nuestro canal. Recuerde, por favor, suscríbase y al momento de suscribirse es súper importante. Dele like, comente y comparta nuestro contenido. De la misma manera, la persona que nos vengan es Instagram y TikTok. Oiga, gracias por apoyar nuestro contenido. Si nos ve en YouTube, es la primera vez que nos ve o desea suscribirse en nuestro canal, dele por favor a la campanita al momento de suscribirse. Y de la misma manera, le da all para que cada vez que tengamos nuevo contenido, usted se pueda beneficiar de lo que nosotros desarrollamos para beneficio de usted. Hoy vamos a tocar un tema algo diferente. Vamos a hablar de un lugar pequeño en el mapa del mundo que pareciera algo insignificante. Sin embargo, lo que sucede en ese lugar impacta la economía mundial. Y estamos hablando de este lugar que ahora muchos puertorriqueños y muchas personas en las Américas están escuchando, que es el Estrecho de Hormuz y lo que representa para la economía mundial o global. El paso marítimo de apenas unos 40 kilómetros, que se puede ver de hecho de extremo a extremo, ubica entre Irán y Omán, que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Pero ¿qué hace tan importante este lugar, esta expansión marítima? Es más bien su ubicación, y es más que su ubicación, es lo que pasa por ese lugar y lo que representa para el mundo lo que pasa por ese lugar. Y estamos hablando que ese punto para Europa es el más importante, porque por ahí es que pasa el 80% de la producción de petróleo que se consume en lo que es Europa. Una quinta parte del petróleo que se consume a nivel del planeta, es importante, cuando lo llevamos a nivel mundial, pasa por ese lugar. Aproximadamente unos 20 a 30 millones de barriles de petróleo salen de diferentes países que usan ese estrecho, dentro de los cuales está Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Qatar. Todos estos lugares, para poder exportar el crudo que se refina en esas tierras, sale por el Estrecho de Hormuz. Así es que si este lugar se cierra, literalmente tiene un impacto importantísimo para la economía europea. Y de hecho, y vamos a ver ahora cómo eso entonces repercuye en lo que es el mundo. Porque en el momento que este estrecho representa problema, por defecto el precio del petróleo va a aumentar. Si aumenta el precio del petróleo, por efecto vamos a tener una incertidumbre en el mercado que definitivamente va a sacudir la economía. Y entonces, cuando la economía empieza a colapsar, viene la incertidumbre y la inflación se dispara. Se dispara la inflación y vamos a ver qué impacto tiene eso. Ahora, ¿quién es la figura principal o el protagonista de esta historia? Es Irán. Sabemos claro que los Estados Unidos tienen una ofensiva actual en contra de Irán. Sin embargo, Irán controla junto con Omán una de las partes del estrecho, y por su parte Irán, que transporta un 4% de su petróleo por ese lugar, ha amenazado constantemente y protege el tramo que le pertenece a ellos. Y en ese lugar Irán ha colocado misiles costeros, tiene minas navales, lanchas rápidas militares, drones y misiles balísticos. Y esto es importante porque también tiene submarinos. De hecho, durante la semana pasada varios barcos fueron atacados e incendiados para que no pasen por aquel lugar, porque hay una amenaza por parte de Irán que el barco que pase por esa parte del estrecho, ellos van a hacer todo lo posible por destruirlo. Por eso los Estados Unidos han estado atacando toda esa zona para evitar
un colapso en la economía global producto de esta intervención militar por parte de Israel y los Estados Unidos. La presencia de Estados Unidos en ese lugar siempre se ha hecho sentir. De hecho, Estados Unidos actualmente tiene bases navales en Irak, en los Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, en Qatar, que fueron los lugares, si usted busca en la memoria, que fueron atacados por Irán en un momento histórico, porque el gobierno de Irán siempre ha amenazado desde el año pasado con que si a ellos los tocan, ellos van a tocar el estrecho de Hormuz. Eso lo que hace es que, de hecho, la quinta flota de los Estados Unidos tiene una base en Beirut, que su base Father and Son Autodetail, compañía netamente puertorriqueña, enfocada y dirigida en el cuidado para tu auto. Empleados comprometidos, entregados para darte la mejor calidad posible. Tratamos tu vehículo como si fuera nuestro. Estamos ubicados en Marina Bahía, Levittown, Guabaja. Te esperamos. Puedes comunicarte al número de teléfono 787-322-5604. Que es su base principal donde se controlan las temas, ubicada en estos lugares. Pues lógico, pues han podido atacar y evitar que Irán mantenga el control. Israel, por otro lado, entra en una parte de la ecuación. Israel considera a Irán su principal amenaza estratégica, especialmente por el programa nuclear iraní, que ha sido un punto de conflicto en los últimos años. Ataques encubiertos por parte de Israel, sabotaje a infraestructura iraní, operaciones de inteligencia en Irán y enfrentamiento indirecto en la región contra el gobierno de Irán. Si un conflicto directo estalla, como lo estamos viendo ahora, pues entonces Israel, Irán y Estados Unidos podrían verse arrastrados en el conflicto, que es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, literalmente, Hormuz se convierte en un tablero principal en la guerra. ¿Qué pasa cuando el estrecho de Hormuz se cierra? Si Irán bloquea el estrecho, las consecuencias serían inmediatas. Petróleo mucho más caro, que lo estamos viendo ahora. Crisis energética global, como lo estamos viendo en Cuba. Impacto en transporte de alimentos y electricidad. Caída en mercados internacionales, que lo estamos viendo. De hecho, esta semana salió la noticia de que China reporta una de las más bajas producciones desde los años 90, porque el principal beneficiario del petróleo que se produce en Irán es China. China consume gran parte de su petróleo en Irán. De hecho, los Estados Unidos están poniéndole presión a China para que le compren el petróleo americano y dejen de comprar este petróleo. Actualmente la inflación se ha disparado. ¿Cuál es el problema de la inflación? Que si usted va a tomar un préstamo, ahora mismo los intereses suben. Las empresas que dependen constantemente de acceso a fondos en los bancos, pues entonces los bancos, ante el problema de la inflación, la inseguridad bancaria, todo lo que es algo nuevo crea incertidumbre. Todo lo que son conflictos de guerra crean incertidumbre. Los bancos se protegen, los intereses se disparan, las bolsas colapsan porque no hay una base de seguridad. Se añade que tenemos el problema de que si China, que lamentablemente producto de la globalización se ha convertido en la fábrica del mundo, China presenta problemas de producción, vamos a tener un impacto que va a afectar la vida diaria del mundo entero. Y es interesante porque en las Américas, por otro lado, nosotros no consumimos mucho del petróleo de Irán, pero como el barril de petróleo se cotiza a nivel de las bolsas, la incertidumbre hace que se dispare. En otras palabras, Venezuela puede estar proveyendo sin ningún tipo de problema todo el petróleo en las Américas, pero como el valor del barril se evalúa o se cotiza en base al valor del mercado, uno de los que se está beneficiando ahora mismo de ese conflicto es Venezuela. ¿Quién controla el petróleo de Venezuela? Pues Estados Unidos. Entonces, ¿qué le está diciendo a Estados Unidos? Cómprame petróleo a mí, o sea, cómprale a Venezuela. Y yo con mucho gusto te voy a proveer, hablo de China. Por eso China está tratando de liberarse de la presión americana y eso entonces está acrecentando un poco el conflicto. Así es que esto cada vez se pone más interesante. Tenemos claro cuál es el plan de Netanyahu. Por eso la presión a los Estados Unidos, en la última entrevista que se le hizo a Marco Rubio, se le está cuestionando por qué esta fecha en particular, que es cuando tiene que verse el presupuesto por parte de Israel, que están tratando de
de favorecer a Netanyahu para que entonces Israel apruebe el presupuesto y tengamos que evitar, y que Israel tenga que evitar, perdón, elecciones adelantadas. Pero podemos concluir que el estrecho de Hormuz no es solamente un punto en el mapa, es una arteria principal de la economía mundial, porque la economía es una economía globalizada, no regional como era antes. Y mientras continúe la tensión entre Israel, Irán y los Estados Unidos, definitivamente este estrecho será a este momento uno de los más peligrosos, pero a la misma vez estratégico en el planeta. Y es interesante cómo una franja de agua de 40 kilómetros puede decidir el rumbo del mundo a nivel económico, a nivel social y a nivel de la vida diaria de todos los seres humanos. Así que gracias y recuerda por favor suscríbete. Estamos desarrollando varios temas adicionales que definitivamente te van a interesar. Cuba, estamos desarrollando algo bien bonito y responsable para Cuba. Tenemos la crisis de lo que está pasando en nuestra isla en Puerto Rico, pero eso es lo que tenemos hasta ahora. Así que gracias por ser parte de Aurelio Monteverde. Cuídate.